Encontrar sentido en la vida es como una prisión que tú mismo creaste. Mientras mucha gente pasa la vida buscando desesperadamente un objetivo mayor, Camus percibió algo incómodo. Al universo no le importan ni un poco tus esfuerzos. Mira a tu alrededor. La naturaleza no tiene propósito. Las estrellas no tienen misión. El tiempo sigue adelante sin un objetivo. Y aún así, sigues creyendo que tu vida necesita tener un significado especial. Este es el absurdo, la diferencia que no puede resolverse entre tu deseo humano de sentido y la realidad de un universo que no ofrece ninguno. Y aquí está lo que pocas personas logran admitir con valentía. Esta búsqueda de sentido es lo que te está impidiendo vivir realmente. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones pospusiste esperando entender tu propósito? ¿Cuántas experiencias dejaste de lado por causa de un significado mayor? ¿Cuánto tiempo perdiste buscando respuestas que simplemente no existen? La verdadera libertad no está en encontrar sentido, sino en aceptar que no existe y, de forma sorprendente, crear valor aún así. Esta es la rebelión que Camus propone en su filosofía. Y ahora te mostraré cómo vivir totalmente en un universo que continúa en silencio, sin importar cuáles sean tus preguntas. Te despiertas cada día, sigues una rutina llena de detalles, trabajas mucho por objetivos distantes y te preocupas por un futuro que quizás ni siquiera llegue. Pero ¿ya te detuviste a pensar por qué? ¿Cuál es el verdadero sentido de todo esto? La difícil respuesta que Albert Camus nos da es perturbadora. No existe ninguno sentido listo. Al universo no le importan tus deseos, tus sueños o tu sufrimiento. Las estrellas seguirán sus movimientos en el espacio sin importarles lo que conquistes o pierdas. Esta diferencia fundamental entre nuestra necesidad humana de tener un significado y la total indiferencia del mundo es lo que Camus llamó el absurdo. Entiende bien, no es una visión negativa de la vida, sino una visión clara. La mayoría de las personas prefiere vivir en una mentira cómoda, buscando objetivos imaginarios o perdiéndose en cosas que las distraen sin parar, todo para no tener que mirar de frente esta verdad básica. Y tú, probablemente, haces lo mismo. Cuando la vida se vuelve solo rutina, cuando nos despertamos a un día más de trabajo sin sentir la vida de verdad, pasamos por lo que Camus describió como el sentimiento del absurdo. Esa sensación de estar profundamente separado, como si fuéramos extraños en un mundo que no logramos entender. Piensa en los momentos en que sientes el peso de la vida, cuando piensas sobre la muerte, cuando percibes que el tiempo pasa sin parar, o cuando ves cuán pequeña es nuestra especie comparada con el tamaño del universo. Son momentos de claridad que incomodan y que generalmente intentamos ignorar. Ignorar esto es el verdadero problema. Al negar el absurdo, te conviertes en esclavo de una búsqueda interminable de sentido, tirando tu única vida cierta a cambio de promesas de algo mayor que quizás nunca suceda. La gran ironía es que, intentando desesperadamente encontrar un objetivo, dejas de vivir completamente el único momento que tienes, el ahora. El sentimiento del absurdo no es solo un momento de crisis en la vida, es un despertar que puede liberarte de ilusiones y abrir camino para una vida verdadera y radicalmente tuya. Cuando enfrentamos el absurdo de frente, aparece la oportunidad de crear valor en un universo que no nos entrega valores prefabricados. Esta no es un descubrimiento para celebrar, sino para enfrentar con valentía. Solo cuando aceptemos que el universo permanecerá para siempre indiferente a nuestros deseos de sentido, podremos empezar a vivir sin las ataduras de cosas que nos confortan de forma falsa. Cuando uno se enfrenta al absurdo, la mayoría de las personas elige huir por caminos que Camus llamó suicidio filosófico, abandonar la claridad para tener un confort que es ilusión. Estas fugas son atractivas porque dan un alivio rápido para el dolor de existir, pero todas cobran un precio: negar nuestra condición básica. La primera fuga es quitarse la vida de verdad. Al hacer eso,
La persona acaba con la tensión del absurdo, pero también acaba con la única oportunidad de sentir la vida de forma consciente. Camus, en uno de sus pensamientos más desafiantes, dice que solo existe un problema filosófico realmente serio: es el suicidio. Aún así, él no acepta esta salida, considerando que es rendirse demasiado pronto y que confunde el problema con la respuesta. La segunda fuga es el salto de fe en la religión. Cuando entregas la responsabilidad de crear sentido a un ser superior o a un orden divino, estás diciendo en la práctica: no aguanto la falta de sentido, entonces voy a aceptar un sistema preestablecido que me diga qué pensar y cómo vivir. Esta entrega puede traer confort, pero sacrifica la capacidad de pensar por ti mismo y de decidir tu propia vida. La tercera fuga es usar la razón en exceso. Personas que crean sistemas de pensamiento muy grandes para explicar el universo y hacer que parezca lógico, cometen el mismo error fundamental. Intentan controlar lo que no tiene lógica usando la razón, como si definir y organizar el absurdo pudiera de alguna forma hacer que perdiera la fuerza. La cuarta fuga, quizás la más común hoy en día, es distraerse todo el tiempo. Observa cómo las personas usan el exceso de trabajo, las compras sin parar, se quedan pegadas al celular y miran entretenimiento sin cesar para no tener que pensar en cuestiones profundas sobre la vida. Esta fuga es aún más peligrosa porque parece una vida normal. En todas estas fugas, lo que se repite es lo mismo. La tensión del absurdo se deja de lado a cambio de algún tipo de consuelo. Pero como Camus nos advierte, estas soluciones fáciles son trampas que nos quitan la única oportunidad de vivir de forma verdadera. Imagina un preso que, en lugar de aceptar la realidad de la prisión, prefiere imaginar que está en un hotel de lujo. Su confort mental en ese momento cuesta la verdad. De la misma forma, cuando negamos el absurdo huyendo, podemos hasta encontrar confort por un tiempo, pero perdemos la oportunidad de tener una vida consciente. El verdadero desafío no es huir del absurdo, sino aprender a vivir dentro de él, sin entregarse y sin engañarse a sí mismo. Es mantener los ojos abiertos a la realidad de nuestra condición, sin buscar atajos atractivos que nos prometen respuestas simples para preguntas que en el fondo no pueden ser respondidas. La verdadera respuesta al absurdo no es huir de él, sino enfrentarlo con rebelión. Esta actitud no es solo una rebeldía adolescente contra el universo, sino una afirmación consciente de la dignidad humana ante la indiferencia del espacio. La rebelión es el acto de vivir totalmente, aun sabiendo que no hay garantía de sentido viniendo de afuera. Esta rebelión es en su esencia una forma de valentía para existir. Reconoces que no hay un propósito ya definido en el universo, pero te niegas a desistir o a aceptar confort que es ilusión. En lugar de eso, asumes la responsabilidad total de crear valor en un mundo que no lo ofrece por sí solo. Como un Prometeo de hoy, robas el fuego de los dioses, el poder de decidir lo que tiene significado, y aceptas las consecuencias de esta toma. Imagina un escalador que intenta subir una montaña imposible. Sabe que probablemente nunca llegará a la cima, que con cada paso solo está posponiendo el inevitable regreso al suelo. Aún así, sigue subiendo, encontrando dignidad en el propio acto de escalar, no en terminar. Esta es la imagen perfecta para la rebelión de Camus. Seguimos viviendo y creando valores, aún sabiendo que al universo no le importarán nuestros esfuerzos. La rebelión contra la condición humana tiene 3 características principales. Primero, es consciente. Mantiene total noción de la situación absurda sin buscar refugio en ilusiones. Segundo, es creativa. Genera valores a través de la propia acción humana. Tercero, es solidaria. Reconoce que todos compartimos la misma condición de existir. Al contrario de lo que muchos piensan, esta rebelión no lleva a no creer en nada o a pensar que todo vale. Al contrario, al entender que somos los únicos responsables de los valores que creamos, sentimos el peso de esa responsabilidad. Como no hay un juez superior para perdonarnos o culparnos, cada elección
carga el peso total de lo que provoca. Camus muestra esta actitud usando el mito de Sísifo, condenado a empujar para siempre una piedra hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo. En lugar de ver en esto solo algo sin sentido, Camus vislumbra la oportunidad de una victoria que parece contradictoria. La lucha misma hacia las cimas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Esa felicidad no viene de la ilusión de que la piedra se quedará allá arriba o de que un día ya no tendrá que hacer ese trabajo. Viene de la conciencia clara de tomar posesión de su destino, de negarse a caer en la desesperación. Es una felicidad que fue conquistada, no dada, una dignidad arrancada de las garras del absurdo. La rebelión, por lo tanto, no es solo una respuesta filosófica, sino una actitud práctica ante la vida, es decirle al universo indiferente: aún sin tu apoyo, aún sin tu aprobación, elijo crear significado a través de mis acciones y de lo que me comprometo a hacer. Si el universo no da sentido por sí solo y somos nosotros quienes creamos valor con nuestras elecciones, entonces llegamos a una conclusión radical. Lo que importa no es cuánto tiempo se vive, sino la intensidad de la vida. Camus sugiere aquí un cambio total en la forma tradicional de pensar la moral. En lugar de vivir para cumplir deberes por causa de un futuro que quizás no llegue, debemos aprovechar al máximo la experiencia consciente en el momento presente. Esta es la idea de vivir más, ética de la cantidad, no en el sentido común de juntar cosas o experiencias como si fueran premios, sino de multiplicar los momentos en que se está totalmente presente y consciente. Un día vivido con total claridad vale más que años viviendo como si se estuviera durmiendo. Como Camus provoca, no se trata de vivir mejor, sino de vivir más. Observa cómo la mayoría de las personas deja la vida real para después, en nombre de prepararse sin parar. Estudiamos para conseguir un empleo, trabajamos para jubilarnos, guardamos dinero para un futuro que quizás nunca llegue. En este proceso, el presente, el único tiempo que realmente tenemos, se va escapando entre los dedos. La ética de la cantidad invierte esta lógica. El valor está en la experiencia que sucede ahora, no en la promesa de algo distante. Esto no significa vivir de cualquier manera y sin responsabilidad. De forma curiosa, es una forma de disciplina en la vida más rígida que la moral común. Exige estar presente todo el tiempo, rechazar confort fácil y dejar de lado las garantías de algo mayor que generalmente guían la vida de las personas. Piensa en la diferencia entre quien viaja de verdad y el turista. El turista visita lugares para confirmar lo que ya esperaba ver, para tomar las fotos que tiene que tomar y volver con souvenirs que prueben que estuvo allí. Quien viaja de verdad, por otro lado, se deja ser cambiado por el encuentro con lo desconocido. Vive cada momento como una oportunidad de descubrir algo nuevo. La ética de la cantidad nos llama a ser viajeros, no turistas, en nuestra propia vida. Esta forma de ver la vida cambia completamente nuestra relación con el tiempo. En lugar de ser un enemigo que poco a poco nos quita la vida, el tiempo se convierte en el lugar donde usamos nuestra libertad. Cada momento tiene la oportunidad de ser una experiencia verdadera. Cada instante ofrece la oportunidad de crear valor viviendo con más conciencia. La moral común muchas veces nos enseña a sacrificar el presente por recompensas futuras, ya sea la vida eterna prometida por las religiones o el éxito material prometido por el sistema económico. La ética de la cantidad no acepta este intercambio de tiempo. La única cosa cierta que ganas al invertir tu vida es la propia experiencia de vivirla totalmente. Esta es una idea exigente porque quita todas las muletas. Sin un Dios para guiarnos, sin un orden del universo para confortarnos, sin un futuro garantizado para justificar renunciar al presente. Queda solo la responsabilidad de hacer que cada momento valga, de vivir con tanta intensidad que incluso ante la nada eterna que nos espera, podamos decir que la vida tiene valor. La creación de arte muestra de forma perfecta cómo responder al absurdo. El artista ve un lienzo en blanco.
un vacío sin sentido por sí solo, y con su gesto creativo le da forma y significado. No porque el universo pida esa creación, sino porque crear es, por sí solo, una afirmación de valor ante la indiferencia del espacio. Camus no ve el arte como una forma de huir, sino como el ejemplo más puro de la rebelión contra la condición humana. El artista de verdad no quiere explicar el mundo o huir de él, sino crear un universo al lado que de forma sorprendente ilumina nuestra situación real. La creación artística acepta la tensión básica del absurdo, sabe que es imposible dar sentido completo al universo, pero sigue intentando aún así. Pero no necesitas ser un artista de profesión para vivir siguiendo este principio. Cada uno de nosotros puede ver la propia vida como una obra de arte que está siendo construida. Cuando eliges lo que es importante para ti, decides tus compromisos y moldeas tu vida usando criterios que sabes que fueron criados, no encontrados listos. Estás usando la misma capacidad esencial del artista, la de crear significado. Esta forma de ver la vida cambia completamente cómo lidiamos con las elecciones del día a día. En lugar de buscar la decisión correcta basada en alguna regla de afuera, podemos preguntar: ¿qué tipo de obra de arte estoy creando con mis elecciones? ¿Qué valores estoy diciendo que son importantes a través de mis acciones? La vida verdadera se convierte en una forma de crearse a uno mismo. Piensa en cómo esto cambia lo que entendemos por trabajo, por ejemplo. En lugar de ser solo una forma de ganar dinero o tener estatus, el trabajo puede ser visto como una forma de expresarse creativamente. Una forma de dejar tu marca en el mundo, de transformar la materia cruda de la vida en algo que tenga tu marca personal. Incluso en las tareas más comunes existe la oportunidad de tener una relación que valora la belleza con la realidad. Esta visión de la vida como algo que se crea también nos libera de tener que ser perfectos. Una obra de arte no necesita ser perfecta para tener valor. De hecho, muchas veces son justamente sus imperfecciones las que la hacen única. De la misma forma, una vida no necesita estar exenta de fallas o contradicciones para tener significado. Como dice Camus, la grandeza de la persona está en su decisión de ser más grande que su condición. La creación que nace del absurdo acepta los límites de la condición humana, que vamos a morir, que nos equivocamos, que no logramos entender el universo por completo, pero se niega a ser definida solo por estas limitaciones. En lugar de eso, usa esos propios límites como material para crear algo que tenga significado. Al transformar tu vida en una obra de arte, no huyes del absurdo. Sigues totalmente consciente de la tensión entre querer sentido y la indiferencia del universo. Pero encuentra dignidad justamente en mantener esta tensión creativa, rechazando tanto la desesperación como el confort que es falso. Aceptar el absurdo no lleva a sentirse sin esperanza, sino a una forma de libertad radical. Cuando entiendes que no existe un orden en el universo que decide tu futuro, que no hay un plan divino dictando lo que debes hacer, surge la oportunidad, que da vértigo, de decidir todo por ti mismo. Es una libertad que mucha gente teme más que la propia muerte. Esta libertad del absurdo es muy diferente de la idea común de hacer lo que uno quiera. No es permiso para actuar por puro impulso o sin responsabilidad, sino el reconocimiento de que somos los únicos que escribimos nuestras vidas, sin poder recurrir a poderes superiores para decir si nuestras elecciones son correctas o no. Como Camus observa, el absurdo no libera, él liga. No permite todos los actos. Todo está permitido no significa que nada esté prohibido. Liberarse de apoyarse en cosas externas, ya sea en la voluntad de un Dios, en las reglas de la sociedad que no son cuestionadas o en las promesas de salvación que no son religiosas, significa asumir la responsabilidad total por tu existencia. Es reconocer que tus valores no son encontrados listos en la naturaleza de las cosas, sino criados a través de tus elecciones y de lo que decides hacer. Piensa en cuántas de tus decisiones están basadas en lo que los demás esperan de ti. Carreras son elegidas no por pasión, sino para tener la aprobación de otras personas.
Relaciones son mantenidas no por amor, sino por costumbre. Opiniones son copiadas no por creer en ellas de verdad, sino para encajar. La libertad del absurdo exige cuestionar profundamente estas influencias externas. Vivir sin apoyarse en nada no significa quedarse aislado o no importarle los demás. Al contrario, la unión entre las personas gana un nuevo significado cuando reconocemos que todos compartimos la misma situación absurda. La compasión verdadera nace no de un deber moral externo, sino de la comprensión clara de cuán vulnerables somos juntos ante la indiferencia del universo. Esta libertad tiene efectos revolucionarios para ser una persona verdadera, auténtica. Cuando ya no puedes esconderte detrás de órdenes externas, Dios quiso así, la sociedad exige, la tradición manda, cada elección muestra directamente lo que es fundamental para ti. La máscara social cae, mostrando el rostro sin nada de la responsabilidad de existir. La libertad del absurdo también cambia cómo vemos lo que es equivocarse o acertar. Cuando no hay un juez superior para decir si nuestras vidas son buenas o malas, estos conceptos pierden su poder total. Lo que salió mal para los demás puede ser verdadero para ti. El éxito, en el sentido común, puede ser traicionar lo que valoras de verdad. Esta es una libertad que pide mucho, porque quita todas las excusas. Ya no podemos culpar a fuerzas externas por nuestras elecciones. Como seres condenados a ser libres en un universo sin sentido por sí solo, cada decisión carga el peso total de lo que provoca, sin el confort de un plan mayor que la justifique. Vivir sin apoyarse en nada es, al fin de cuentas, una forma de ser honesto sobre la propia existencia. Rechazar todas las maneras de engañarse que nos protegen del vértigo de ser totalmente libre. Es aceptar lo que Camus llamó la verdad sin esconder nada, y aún así, encontrar motivos para continuar, para crear, para amar. Ahora que conoces la filosofía del absurdo de Camus, la pregunta crucial es, ¿qué valor seguirás creando en un universo que permanecerá indiferente a tus esfuerzos? Si este conocimiento resonó profundamente en ti